Bien, bienvenidos nuevamente a una clase más de la membresía de la iglesia. En esta ocasión estaremos viendo la lección número 5 y hablando acerca del mandato original de la iglesia. Para ello, quiero que me acompañe al párrafo 5 del capítulo 26 de la Segunda Confesión Bautista de Londres de 1689, que dice así: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que les prescribe su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Así que ahora dejamos ya la parte de la iglesia universal para centrarnos en la iglesia local. A partir de esta lección, todas las lecciones subsiguientes tocarán el tema en particular de la iglesia local. Y hemos visto que la confesión, habiendo examinado la iglesia universal en las lecciones del 1 al 4, y habiendo concluido esa examinación con la aseveración de que Jesucristo es la cabeza viviente de la iglesia universal, ahora en este párrafo 5, esta verdad de la expresión individual y particular de la iglesia universal pasa a la iglesia local. Y habiendo hablado en otras ocasiones, en las lecciones anteriores, acerca de cómo Cristo es la cabeza de la iglesia y cómo Cristo es investido con todo el poder, el llamamiento, la institución, el orden y el gobierno de la iglesia, la confesión ahora viene a mostrarnos cómo Cristo ejercita todo ese poder en las iglesias locales universales. Lo que este párrafo nos enseña a nosotros es que la iglesia se origina de Jesucristo, su cabeza poderosa y viva. Jesucristo origina la iglesia por su poder salvador y su mandato autoritativo. Su poder salvador es el fundamento de ese mandato. Ahora miremos ese fundamento del mandato. El primer paso en el origen de cualquier iglesia local es que Cristo, poderosa y efectivamente, trae a los hombres a Él mismo, llamándolos a través de su palabra y su espíritu. El llamamiento eficaz ocurre por los medios de la palabra, por el poder del espíritu y de acuerdo al patrón en el propósito electivo de Dios. Para que podamos entender esto, miremos algunos versículos bíblicos. En primer lugar, Juan 10:16. Dice, y también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Dios tiene sus ovejas y esas ovejas no vienen a Él si Él no las atrae por medio de su voz. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Por medio de la predicación de su palabra y por medio del obrar del Espíritu Santo. Más adelante en el versículo 27 y 28, siempre en el capítulo 10 de Juan, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor tiene sus ovejas y Él las conoce y Él las llama hacia su redil. Ahora miremos Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Vemos nuevamente este fundamento del mandato, que quien atrae a la gente a Dios es Cristo Jesús por medio de su palabra y por medio del poder del Espíritu Santo. Juan 17:2, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Ya hay un grupo predeterminado, hay un grupo predestinado para obedecer al llamamiento eficaz.
Hechos 5, 31 y 32. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El llamado para la salvación viene a nosotros en el contexto y marco de la Gran Comisión. Si nosotros leemos la Gran Comisión nuevamente en Mateo 28 del 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Su meta establecida en el verso 20 de este pasaje es que aquellos que han sido llamados deben ser entonces enseñados a guardar todo lo que Él ha mandado a sus apóstoles. Vamos a hablar ahora entonces acerca de la sustancia de este mandato. El mandamiento de Cristo a su pueblo de que anden juntos en iglesias particulares es más que un simple precepto agregado a la lista. Este precepto crea la estructura o contexto en el que la Gran Comisión se desarrolla. Jesús desea que sus discípulos sean enseñados a guardar lo que Él les manda. ¿Cómo se logra esto? Con la creación de iglesias locales, con ancianos y maestros locales. Jesús ordena esto en Mateo 18 del 15 al 20. Acompáñenme a leerlo. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si Jesús ordena que estas cosas, estas ofensas sean traídas a la iglesia, y ordena que las iglesias reprendan dichas ofensas y en última instancia que los impenitentes sean excomulgados, entonces necesariamente ordena la existencia de tales iglesias locales. El propósito manifiesto de la iglesia en este pasaje es que pueda enseñar a un miembro que está errado a guardar los mandamientos de Dios, llamándolo al arrepentimiento, y si es necesario, por medio de acciones disciplinarias. Jesús también da un mandato a tales iglesias locales por el ejemplo de sus apóstoles. El apóstol Pablo, el representante personal de Cristo, cumplió la gran comisión a donde quiera que iba, formando iglesias locales y nombrando ancianos maestros locales en tales iglesias. Podemos mencionar 3 ejemplos instructivos acerca de esto. Mira entonces Hechos 14 del 21 al 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vemos a Pablo realizando la gran comisión, formando iglesias locales donde se enseñaba a los discípulos a guardar todas las cosas, todos los mandamientos que el Señor había dejado a sus apóstoles. Y en esa misión, Pablo encomendaba ancianos, maestros locales, para que pudieran enseñar a la iglesia, para que pudieran enseñar a otros discípulos
y dándole cumplimiento así a la gran comisión. Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Mire que Pablo manda entonces a Tito a hacer esta misma labor en Creta, a poner ancianos que enseñasen a corregir lo deficiente, que enseñasen a los discípulos a guardar nuevamente los mandamientos que el Señor le enseñó a sus apóstoles. Luego en primera Timoteo 1:3 le dice a Timoteo también: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen doctrinas diferentes, que no enseñen diferente doctrina. También a Timoteo lo manda a Éfeso a establecer estos ancianos maestros locales para que puedan cumplir con la gran comisión. ¿Qué eran estos ancianos? Eran maestros oficiales encargados de realizar el trabajo, especialmente la tercera parte de esta gran comisión, mientras Pablo avanzaba hacia nuevos campos misioneros. Pablo iba estableciendo nuevas plantaciones, nuevas iglesias, y atrás quedaban las iglesias locales con ancianos enseñando la doctrina a los nuevos discípulos. Y de esta manera se cumplía la gran comisión. Podemos ver algunos versículos que respaldan esto, como 1 Timoteo 3:2, 1 Timoteo 5:17, Tito 1, del 9 al 11, y Efesios 4, del 11 al 13. En todos ellos habla acerca del nombramiento de hombres fieles, idóneos para enseñar, que eran llamados ancianos maestros. El ministerio central de la iglesia para con el hombre es la edificación de los creyentes en su obediencia a todos los mandamientos de Cristo. Para eso existe la iglesia local, para edificar a los creyentes en la obediencia hacia los mandamientos de Cristo. Enseñar a los discípulos de Cristo de una manera ordenada y sistemática a guardar cada uno de los mandamientos requiere que exista un anciano maestro oficialmente reconocido por la iglesia local. La iglesia puede estar, pero la iglesia no puede permanecer sin que hayan ancianos maestros que enseñen a la congregación a guardar los mandamientos de Dios. Y con frecuencia escuchamos nosotros decir que hay iglesias que pueden ser fuertes en la enseñanza de la palabra de Dios al pueblo de Dios, y otras que pueden ser fuertes en la música, otras que son fuertes en la comunión, otras que son fuertes en las causas sociales y otras que son fuertes en el evangelismo. Pero tal razonamiento es falso, esa es una falsa afirmación. La enseñanza de la palabra es la función esencial y central de cada iglesia para los hombres. Una iglesia que no tenga enseñanza de la palabra de Dios, por definición, no es iglesia. Puede ser fuerte en muchas áreas, pero el área de la palabra de Dios tiene que ser esencialmente el fundamento y su razón de ser. Y eso lo vemos nosotros en 1 Timoteo 3:15. La necesidad de plantar otras iglesias como parte integral y esencial del cumplimiento de la Gran Comisión es subrayado por esto que dijimos anteriormente. Y con frecuencia se argumenta por una u otra razón de que las iglesias son incapaces de cumplir con la Gran Comisión, cuando en realidad solo la iglesia es la que está capacitada y facultada para cumplir con la Gran Comisión, porque la Gran Comisión asume y demanda la creación de iglesias locales. ¿De qué otra manera vamos a enseñar a los discípulos a guardar todas las cosas? ¿Y de qué otra manera vamos a cumplir con la ordenanza del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo si no existe una iglesia local? Entonces la única que puede cumplir a cabalidad la Gran Comisión son las iglesias locales. Así que de este mandato se origina la necesidad que existan iglesias.